Me presento, mi nombre es Noel Delgado Aguirre del curso 11.1 del Colegio Leonardo Posada Pedraza. El tema del que vamos a hablar hoy es de facturación electrónica. ¿Qué es una facturación electrónica? La factura electrónica es un documento que contiene todos los datos y requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que el artículo 1614112 del decreto 1625. En el documento que soporta transacciones de ventas, bienes o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y o soluciones informativas. Obligados a expedir facturas electrónicas. El artículo 6 de la resolución 42 de 2020, expedida por la DIAN, señala los siguientes contribuyentes. Están obligados a facturar electrónicamente, que son los responsables del impuesto sobre las ventas, que es el IVA, los responsables del impuesto nacional al consumo. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes ejercen profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos. Esta es una imagen donde muestra obligados a emitir facturas electrónicas del año 2020. Plazo o calendario para la implementación de la factura electrónica. La resolución 42 de 2020 señala los plazos que los contribuyentes tienen para implementar la facturación electrónica. Los plazos están fijados de acuerdo a la actividad económica principal que el contribuyente tenga en el RUT. Estos plazos se inician el 15 de junio de 2020 y el 1 de noviembre de 2020. Esta es una imagen que muestra el calendario del plazo del calendario para la implementación de la factura electrónica. ¿Cómo se implementa la facturación electrónica? La facturación electrónica mediante validación previa se puede implementar utilizando tres medios o posibilidades, que son facturador gratuito de la DIAN, operador o proveedor tecnológico y facturador propio. El facturador gratuito de la DIAN es sencillo pero funcional y es adecuado para pequeñas empresas o personas naturales que no realizan grandes operaciones. Procedimiento para implementar la facturación electrónica. Para implementar la facturación electrónica se debe surtir una serie de procedimientos ante la DIAN, que son: el primer paso que se debe surtir es la habilitación de la facturación electrónica. No importa si va a facturar directamente o por intermedio de un operador tecnológico, la habilitación se puede llevar a cabo desde este enlace. Elegir el sistema de facturación electrónica, que puede ser un software propio de un tercero o utilizando el facturador gratuito de la DIAN. Solicitar la resolución de autorización de facturación electrónica y de la factura de contingencia. Solicitar una firma o certificado digital. Facturación electrónica de prueba. Una vez la DIAN ha habilitado la facturación electrónica del contribuyente, este debe elegir la solución de facturación y cualquiera que elija, propia, proveedor tecnológico gratuito de la DIAN, debe superar un proceso de prueba en la que se deben generar facturas de venta, notas débito y notas crédito. Una vez se supera la generación de documentos de prueba, la DIAN autoriza el facturador probado por el contribuyente y automáticamente
actualiza el RUT del contribuyente adicionando la responsabilidad 52. Asociar prefijos de facturación electrónica. Cuando se ha superado todo el proceso, se habilita en la plataforma de la DIAN la opción de asociar prefijos de facturación que corresponde a los autorizados por la DIAN en las resoluciones de facturación que repetimos. Son dos: resolución de facturación electrónica, resolución de facturación por contingencia. Hasta tanto el contribuyente no tenga estas dos resoluciones, no podrá agregar rangos de facturación. Esta es una imagen donde muestra el menú principal, tablero, documentos, participantes, asociar prefijos, facturador, solicitar autorización, envíos por lote asíncrono y facturador gratuito. Y es el tablero que dice que muestra documentos emitidos y dar clic, pues hay muchas cosas más. Siguiente. Sanciones por incumplir los plazos para implementar la facturación electrónica. La ley 2010 adicionó el parágrafo transitorio tercero al artículo 616.1 del Estatuto Tributario en el sentido de no imponer ninguna sanción a quienes están obligados a implementar la facturación electrónica no lo hagan. Exoneración que va hasta el 31 de marzo de 2020 siempre que se cumplan las siguientes condiciones: expedir factura y o documentos equivalentes y o sustitutivos vigentes por los métodos tradicionales diferentes al electrónico. Demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a impedimento tecnológico o por razones de inconveniencia comercial justificada. Luego del 31 de marzo, quien haya incumplido el plazo de implementación de la factura electrónica podrá ser sancionado por facturación. Facturación electrónica cuando el cliente no se identifica. En la práctica suele suceder que un cliente no se identifica, es decir, no suministra su nombre, ni cédula o NIT. En tal caso, como se debe hacer la facturación electrónica. Factura electrónica en adquirientes no identificados. Quien esté obligado a facturar debe hacerlo por todas y cada una de las operaciones económicas, incluso si el cliente o adquiriente no se identifica. Por lo anterior, si un cliente no tiene NIT o no quiere suministrarlo el número de cédula, simplemente facturamos a nombre de ese NIT o cédula genérica. Resolución de facturación, requisitos y vigencia. Los contribuyentes obligados a expedir facturas deben solicitar a la DIAN una resolución en la que se autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. La resolución de facturación como requisitos de la factura. Uno de los requisitos que debe tener toda factura es indicar en la factura la resolución de autorización para facturar. Esta es una medida de control que implementa la DIAN para tener un requisito de los contribuyentes que estén autorizados y los rangos de numeración que sean autorizados. Contribuyentes obligados a solicitar resolución de facturación. Todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva resolución de autorización a la DIAN. Esta autorización es exigida por la DIAN incluso a los no responsables del impuesto a las ventas. Antiguo régimen simplificado en el caso en que opten por expedir factura. Si usted está obligado a facturar, está obligado a solicitar la resolución de facturación. Factura sin resolución de facturación es válida para soportar costos y deducciones. Si a un contribuyente le expiden una factura
sin la resolución de facturación o con la resolución vencida, podrá soportar los costos y deducciones respectivos con esa factura. Los requisitos de la factura para efectos de soportar costos y deducciones tiene una regulación especial contenida en el artículo 771.2 del Estatuto Tributario, y esa norma no exige como requisito la resolución de facturación. Sanciones por expedir facturas sin la resolución de facturación con la resolución vencida. Ya vimos que uno de los requisitos de la factura es contener la resolución de facturación, de modo que si no se tiene o se gestiona pero no se imprime en la factura, estamos ante un hecho irregular relacionado con la facturación, y se impone la respectiva sanción por facturación. Respecto a la sanción específica que se aplica, se debe tener en cuenta que la resolución de facturación es un mecanismo de control implementado por la DIAN y sobre la sanción aplicable por su incumplimiento. Gracias por su atención.